Bueno, y queremos conversar con Raúl Sor en su análisis internacional sobre lo que está pasando en Europa. Europa es, para todos los efectos prácticos en torno a la pandemia, es un vigía adelantado respecto de nosotros. Fueron los primeros en obtener el contagio por personas que venían desde China. Lo vimos. Evidentemente no fue del todo muy sintonizada la posibilidad de hacer algo con ese conocimiento. Después las cosas se ajustaron y hoy día vuelve Europa, Raúl, a generar confinamiento, particularmente para las fiestas navideñas, en una serie de países, y vuelve a sentirse si tú quieres, esa amenaza de una posibilidad de segunda ola mucho más fuerte que incluso la primera. Y eso, como lo dije, esa es una visión de futuro que nosotros tenemos respecto de nuestra propia realidad. Va a ser bien interesante ver cómo esta vez se aquilata lo que está pasando en Europa. Sí, hola Fernando, exactamente lo que tú has señalado, y por supuesto en Europa hay una gran desazón porque en Europa, especialmente en Europa del Norte, la Navidad tiene un contenido mucho mayor al que tiene. Sí, es importante acá y todos nos alegramos con la Navidad y es una ocasión familiar, quizás la ocasión familiar más importante. Bueno, en Europa es mucho más. Es en el medio del invierno, sobre todo en Europa del Norte, cuando la gente ya ha estado recogiéndose en sus hogares a las 5, 5:30 de la tarde por la oscuridad. Bueno, viene la Navidad y la Navidad trae su propia luz y surgen una infinidad de pequeños mercados informales donde se vende vino caliente, todos los exquisitos cúgenes que se producen en los distintos países. Y bueno, ahora ya Holanda ha avisado que va a cerrar en forma bastante estricta. Alemania, que le ha ido muy bien hasta ahora digamos, en términos de ser relativamente poco afectada por el COVID-19, ahora Alemania entra en un cierre bastante drástico y Gran Bretaña, 2/3 de Gran Bretaña están cerrados, especialmente de Inglaterra, en forma muy estricta, con medidas muy, pero muy severas. Por lo tanto, las visitas interfamiliares están muy restringidas. Se han fijado en cada país el número de personas que pueden estar en un hogar y, bueno, se supone que esto lo van a fiscalizar y esto, por supuesto, genera enorme angustia en la población. Hay nietos que no han visto a sus abuelos ya durante 6, 7 meses y Navidad era la gran esperanza de que finalmente las familias se iban a poder reunir y tener esa cena maravillosa, tradicional. Bueno, eso en muchos países no va a tener lugar. Y claro, esto tiene efectos muy severos sobre la psicología, sobre el estado de ánimo de la población. En primer lugar, sobre los niños. Han salido ya algunos estudios psicológicos que demuestran una cierta apatía, incluso retrocesos en el aprendizaje, no solo porque no han ido al colegio, sino que por una falta de motivación por parte de niños y, por supuesto, entre los adultos mayores que viven para ver a sus nietos, a sus hijos. El aislamiento ha tenido un efecto también muy severo y esto se manifiesta en depresión y en algunas personas un deseo disminuido de vivir. De manera que esto está dejando huellas psicológicas muy profundas y, sin duda, esto se va a manifestar en la política, cosa que ya ocurre. El número de personas que rechazan las medidas de urgencia han ido aumentando y han habido marchas en la mayoría de las grandes ciudades europeas protestando contra estas restricciones que afectan a la psique colectiva. Y esto se ha transformado también en un tema de debate político. La canciller Angela Merkel en Alemania, justamente la vemos allí, estuvo peleando hace tiempo porque se impusieran medidas más severas. Pero como un Estado federal, los distintos estados, los Länders,
como se les llama allí, se oponían, porque nadie quiere pagar el costo político de estas restricciones, que son francamente impopulares. Es muy duro, en el mejor de los tiempos, decirle a la gente que no se puede juntar con sus seres queridos, que pueden verse de a uno, bajo circunstancias muy especiales. Bueno, pero cuando llegas a una fecha tan emotiva, y te digo, esto es emotivo en todo el mundo siempre, mucho de las rebeliones, de los motines en las cárceles ocurren justamente en este periodo de Navidad, porque los internos se alteran, es decir, hay algo emocional en todos nosotros que cuando se acerca la Navidad queremos compartir, queremos sentir cariño, y bueno, esto hace mucho más duro la situación de la pandemia, que no tiene viso de mejorar de manera espontánea. Hoy día las esperanzas están puestas en la vacuna, pero, ojo, hay que ver cómo funciona. Cada vez que se comienza a operar con ella, se descubren pequeños detalles de que ya se vio que personas que tienen ciertas alergias no deben recibirla, no está suficientemente probada con personas de la tercera edad, de manera que hay muchas interrogantes sobre qué puede ocurrir, incluso en el mejor de los casos. De todas formas, va a ser un avance inmenso, pero hay aprehensiones y las encuestas muestran que hay una cantidad significativa de más de un tercio de la población que prefiere esperar y ver. Hay algunos que están directamente en contra y están en contra de todas las vacunas, son a los que llaman los anti-vax, pero incluso aquellos que no están necesariamente en contra dicen, bueno, una pizquita de cautela no está nunca de más. Sí, el clima psicológico que tú has mencionado acá, lo hemos tocado en este mismo programa con psiquiatras, es una cosa bien compleja de ver y sobre todo tú tienes razón, como que se sobredimensiona ese tipo de sentimiento en situaciones muy especiales y particularmente una de esas es Navidad y Año Nuevo, digamos. Y desde ese punto de vista, en Europa tú estás viendo, Raúl, que las cifras demuestran o de alguna manera validan este tipo de cerrazón que ha habido en torno a estas fechas. Han estado aumentando los contagios de tal forma de, bueno, generar situaciones de confinamiento nuevamente. Absolutamente, y han estado subiendo, especialmente en Alemania, en Holanda, en Gran Bretaña. Ha habido una alza, pero enorme, de los contagios, y esto en parte se le atribuye al invierno, pero que en algunos casos la gente está tomando menos precauciones. Finalmente uno se acostumbra y dice, bueno, ya no me dio, me voy a abstener de estar con gente susceptible de estar contagiada, pero se ha visto que en esto es muy difícil tener un control. Y ni hablar de Estados Unidos. Si Estados Unidos ha pasado de los 300.000 muertos, es decir, es una cota altísima. Y también en Estados Unidos, durante mucho tiempo, ha habido una cantidad importante de la población que ha dicho, no, si esto, es decir, esto está exagerado, es la prensa sensacionalista, y se tomó como un elemento político, y en algún momento el propio Trump, antes de contraer el COVID él mismo, se jactaba de que iba a todas las manifestaciones sin tomar ninguna precaución, sin mantener el distanciamiento social, sin la utilización del barbijo, en fin, sin mascarilla. Y bueno, esto finalmente le pasó la cuenta a él, y eso hasta cierto punto influyó a sus partidarios. Y hoy día Biden dice, por lo menos yo voy a exigir el uso de mascarilla durante 3 meses, porque en todo el transporte público y en una serie de edificios donde es más, digamos, más susceptible que la gente se contagie. Pero esto, lo que está ocurriendo en Europa y este nuevo confinamiento, hay que tomar que esto, digamos, los efectos de estas situaciones son acumulativas.
una cosa es los 3 primeros meses, 6 meses, ya estás llegando al año y tú dices, bueno, la luz al final del túnel, y otra vez te encuentras con una situación tan compleja como esta. Y claro, la gran esperanza es la vacuna, pero digámoslo, la vacuna todavía es en algunos aspectos una cantidad desconocida. Es una gran esperanza. Como te lo decía el otro día, yo no hallo las horas de vacunarme. Sí, lo único que quiero es tener la posibilidad de vacunarme y no voy a tener la menor vacilación de hacerlo. Cualquiera de las vacunas, si tengo plena confianza en que las autoridades, a través de toda la experimentación que están haciendo, son responsables y que no nos van a entregar algo que sea potencialmente tóxico. Y, en definitiva, nada es más tóxico que este propio virus. Así es. Bueno, estaremos viendo lo que pasa en Europa, porque como lo dije en la introducción, de alguna manera ese es una suerte de torreón que tenemos ahí mirando un vigía lo que eventualmente puede pasar con nosotros en un poquito tiempo más, si es que se viene un rebrote muy alto también en una segunda o tercera ola. Muchas gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Eso, estaremos mirando la atalaya, como dice un grupo religioso en Chile. En la atalaya, Chao. que te vaya bien. Volvemos en un ratito.